Buenos días, mi nombre es Victoria Romero y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que nace como un fenómeno a finales de los años 70. Estamos hablando de la epistemología feminista, que es el primer capítulo que se enmarca dentro del libro Investigación Feminista, Epistemología, Metodología y Representaciones Sociales. Este capítulo va a estar protagonizado por Norma Blázquez, que bueno, ella compila una cantidad de postulados que hacen las feministas, que hacen una crítica a la epistemología tradicional por ser androcéntrica, solamente tener el punto de vista masculino del mundo, y ellas, bueno, generan ciertas críticas al respecto. Para iniciar, vamos entonces a observar las categorías de análisis para este capítulo. La primera es la coyuntura, ¿verdad? Lo que habíamos mencionado, que se centraba directamente a finales de la década de los 70, en donde estas críticas feministas que se hicieron a la epistemología tradicional eran realizadas por filósofas y científicas feministas que estaban tanto en las áreas naturales como en las sociales y en las humanidades, lo que daba también una multidisciplinariedad que enriquecía más el análisis. Allí es donde se da este fenómeno de la epistemología feminista por dos factores claves que condicionaron esto. El primero fue la entrada de las mujeres en donde se generaron nuevas preguntas, las teorías y los métodos, y por supuesto la categoría de género para todo el análisis que se estableció dentro de la epistemología. Ahora, esto es importante porque el género como categoría de análisis jugó un papel fundamental para proponer la transformación y los avances cognitivos que en aquel momento se estaban queriendo. Y la fuerza profunda, es decir, aquello que de forma transversal va a estar acompañando este análisis, va a ser el sistema patriarcal, en donde a través del sexismo la ciencia seguía distorsionando y perpetuando conceptos androcéntricos, tanto las teorías y las aproximaciones metodológicas, es decir, una forma de ver el mundo. Ahora, sabemos que en los postulados feministas, en estas posturas feministas hay muchísima diversidad, o sea, se caracteriza por ser bastante heterogéneo. Sin embargo, ellas confluyen en dos postulados. El primero es que el género iba a ser la categoría que iba a acompañar todo el análisis en interacción con muchas otras categorías, como la raza, la etnia, la clase, la edad y la preferencia sexual. Es decir, era considerado como el organizador clave de la vida social. O sea, el género en ese momento confluía con esas otras categorías, es decir, confluía con toda la parte interseccional. Y lo segundo es que no era necesario ni suficiente entender cómo funcionaba el mundo si no se tomaba acción ante esas desigualdades. O sea, para ser equitativo se necesitaba tomar acción. Es por eso que uno de los compromisos centrales del feminismo era proponer este cambio particular para las mujeres que a su vez iba a traer un gran cambio social. Entonces, ahora, dentro de estos estudios feministas que las científicas en ese momento realizaron, tocaron unos distintos aspectos sobre la historia de la incorporación y la participación de las mujeres, por ser un punto trascendental dentro del estudio. También hablaron de la situación actual de las mujeres y los efectos que su ausencia y presencia habían tenido en la ciencia y la tecnología. Lo segundo es que la epistemología feminista vino a generar nuevas preguntas y nuevas concepciones. La primera era cómo iba a influir el género sobre los métodos, conceptos, teorías y estructuras de organización de la ciencia. Y lo segundo es cómo es que la ciencia iba a reproducir los esquemas y los prejuicios sociales de género. Aquí se observa que dentro de la epistemología, esta es una imagen bastante jocosa sacada de inteligencia artificial, en donde se puede observar que cuando marco en la inteligencia epistemología, lo que aparecen son figuras representativas de hombres blancos, heterosexuales, clase media alta, que fueron personajes insignes dentro de la historia. Entonces, justamente una de las críticas feministas que se hace
a la epistemología tradicional es como el conocimiento estaba representado por unas figuras bastante androcéntricas que tenían una cultura, una visión del mundo determinada y que por eso de alguna forma iba a sesgar todos los avances del conocimiento desde su creación. Entonces, la epistemología feminista viene como a poder dar esa visión eh, eh, de las mujeres ante el mundo. Se hacen nuevas preguntas, se hacen nuevos planteamientos que, si bien es cierto, toman muchos métodos de la epistemología tradicional, pues incluye la perspectiva de género. Ahora, la epistemología tradicional no es más que el estudio de la producción y la validación del conocimiento científico. Aquí mencionan algo que viene del verbo estiamai y logo, que se dice el verbo estiamai, que quiere decir saber, aprender, entender, conocer, y logo, que significa el razonamiento, la palabra, tratado, tema, cuestión y materia. Básicamente es la que se ocupa de los problemas tanto de las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que iban a llevar la obtención del conocimiento, así como los criterios por los cuales se iba a justificar o se iba a invalidar. Pero aquí la pregunta que acaba de hacernos es, ¿cuáles son esos criterios? O sea, ¿qué tan, entre comillas, objetivos son? Es donde viene la epistemología feminista con su crítica, que si bien estudia todo lo anterior, aborda la manera en que el género iba a confluir con esas concepciones del conocimiento y cómo el género también iba a estar transversalizado en las prácticas de investigación, de preguntas y la justificación que se hacía. Además, también busca identificar las concepciones dominantes que evidentemente generaban una relación de poder y las prácticas de atribución, adquisición y justificación del conocimiento que sistemáticamente ponían en desventaja a las mujeres, porque número uno, se les excluía de la investigación; dos, se les niega que tenían una autoridad epistémica; tres, se denigran los estilos y los modos cognitivos femeninos de conocimiento; cuatro, se reproducían teorías de las mujeres que de alguna forma la hacían ver como inferiores o desviadas con respecto al modelo masculino. Recuerden que el modelo masculino iba a ser el que tenía, o sea, el parámetro de comparación hacia lo positivo. Lo quinto es que se producen teorías de fenómenos sociales que invisibilizan las actividades de interés de las mujeres, que además invisibilizaban las relaciones desiguales de poder, o sea, que no se daban por hecho. Y por último, que se producían conocimiento científico y tecnológico que iba a reforzar estos estereotipos y las jerarquías de poder. Ahora, la epistemología feminista, ¿qué es lo que viene a hacer con todas esas brechas que se encontraron? Número uno, las hace ver, las visibiliza. Y dos, no solamente las visibiliza, sino que también va a proponer diversas alternativas para resolver y mitigar esas brechas, con los dos factores claves que mencionamos al principio. El primero es explicar el por qué la entrada de las mujeres en las diferentes disciplinas, en especial la biología y las ciencias sociales, generaron nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos, teorías y métodos. Y lo segundo es cómo el género, como categoría de análisis, causó estas transformaciones y además propuso unos cambios cognitivos, ¿verdad? Porque se tenía una visión bastante androcéntrica del mundo y esto vino como a expandir la mirada desde un punto de vista femenino. Y los temas centrales que tocaba esta epistemología es, número uno, la crítica a los marcos de interpretación de la observación en la ciencia, la descripción y la influencia de los roles y los valores sociales y políticos de la investigación, que ya vamos a hablar un poco más de eso, la crítica a los ideales de la objetividad, racionalidad, neutralidad y universalidad, por tener un punto de vista androcéntrico del mundo, y lo cuarto es buscar esta propuesta de reformulación de las estructuras de autoridad epistémica, que básicamente hablan de cómo de alguna forma se tenía que incluir la perspectiva de género ante todos estos análisis. En la primera, que es la crítica a los marcos de interpretación de la observación, se va a observar que la observación
en toda la parte de la epistemología, el método y la metodología, contaban con una visión androcéntrica del mundo. O sea, básicamente caían en la dicotomía bueno-malo, hombre-mujer, el que tiene el poder y el que no. O sea, se caía en esta dicotomía, estableciendo una relación de poder en la que la visión dominante del mundo era una visión masculinizada. Entonces, la crítica feminista es que si bien se utilizan los mismos métodos de la epistemología feminista, como la escucha, la observación, este, y por supuesto la examinación de los documentos, que igualmente tenían este método tradicional, pero incluían la perspectiva feminista, no por punto de vista masculinizado y androcéntrico del mundo que se tenía en lo tradicional. Por otra parte, la influencia de los valores sociales y políticos que ellos hacían ver como que si en la ciencia no influía el estatus, el contexto político, el contexto social, sus ideales, sino que ellos eran muy objetivos, ¿verdad? O sea, entonces la crítica feminista de esto dice que, o sea, por supuesto que los intereses sociales y políticos y los prejuicios personales van a tener un impacto muy importante en la producción del conocimiento científico, incluyendo las preguntas que se hacen. O sea, cuáles son las preguntas importantes para ellos, cuáles son los temas importantes para ellos y por qué. O sea, porque esta figura de hombre blanco, hetero, etcétera, se hace ciertas preguntas, porque está enmarcado dentro de su realidad. Entonces, y lo último es que la crítica feminista de la objetividad, racionalidad, neutralidad y universalidad básicamente busca cuestionar el concepto número uno de objetividad, porque ellos dicen, mira, que este tipo de personas estén construyendo conocimiento nos habla de una objetividad que está sesgada. Entonces las críticas feministas dicen que esa es una objetividad blanda, que tiene que haber, según Harding, una objetividad fuerte, que esté libre de sesgo. Pero por otra parte está la propuesta de Longino que dice, no, no es una objetividad fuerte, sino que tiene que ser una objetividad que se centre dentro de lo empírico de la producción de conocimiento, que tenga un reconocimiento crítico, que tenga una respuesta comunitaria, que pueda compartir ciertos estándares y que se vea la equidad en la autoridad intelectual. Entonces, y esas son las críticas a la objetividad, que realmente no se iba a lograr. Y lo segundo, a menos que tuviese muchas concepciones, y la crítica a la racionalidad y universalidad, que ellos decían que todo lo universal era la visión androcéntrica del mundo. Entonces allí, qué tan universal es un punto de vista masculino del mundo. Ahora, aquí observamos que en la teoría feminista se proporciona un marco de trabajo singular y unificado únicamente cuando se habla de el género y la diversidad de planteamiento. El género iba a ser como este ordenador socialista, categoría significativa que iba a interactuar con otras y que iba a generar esta diversidad de planteamientos feministas. Y eso es lo que realmente iba a enriquecer todos estos, todos estos planteamientos epistemológicos. Entonces, ¿qué es lo que plantea la epistemología feminista en su diversidad? Que la persona que conoce está situada y por lo tanto el conocimiento es situado. ¿Qué quiere decir esto? Que refleja diferentes perspectivas, particularidades de la persona que va a generar conocimiento. Por eso que coloqué aquí esta figura muy interseccional, porque básicamente parte de los aportes epistemológicos feministas es que como el conocimiento es situado, también va a influir quién produce el conocimiento. La epistemología feminista busca de alguna forma que esa relación de poder y de esa visión androcéntrica del mundo que se tenía no ocurra esta vez. Y bueno, como a nosotros la historia, los libros y la inteligencia artificial no le da cara a las aproximaciones teóricas de las feministas, eh, de las feministas que hicieron estas críticas, nosotros lo vamos a ver. Aquí está Ellen Longino, Sandra Harding, Nancy Harston y Evelyn Fox Keller, que ellas tienen unas aproximaciones teóricas bastante buenas respecto a cómo la epistemología
tiene que tener esta perspectiva de género. Ellas tienen, obviamente confluyen en lo que les hablé, de la pluralidad, de concebir el género, de estas mismas críticas que se le hacían a la epistemología tradicional, pero también tienen cada una sus propias particularidades. La primera es la teoría del punto de vista feminista, que de alguna forma sostiene que el mundo se va a representar desde una perspectiva de la mujer. O sea, y básicamente se basa como una posición epistémica privilegiada porque antepone unas sobre otras. Además que cuestiona las suposiciones fundamentales del método científico, o sea, lo que hemos hablado. Ellas se cuestionan la objetividad, la neutralidad y las implicaciones que eso tiene. Al igual que pone en duda la utilidad de algunas mediciones cuantitativas, los métodos que ponen distancia entre quien conoce y lo que conoce, o sea, esta relación de poder que se establece y que destaca el conocimiento situado en la experiencia de las mujeres. O sea, esta teoría del punto de vista feminista va a cambiar la posición masculina del mundo por la visión feminista del mundo. Entonces, en esta se demanda un privilegio epistémico, o sea, lo que quiere decir que antepone una sobre otras. Entonces, justamente de ahí vienen las críticas, que número uno puede poner en riesgo a tener una visión muy esencialista, ¿verdad?, del mundo. O sea, igualmente caer en esto de si se prevalece una por encima de la otra, puede justamente caer en este postulado androcéntrico del mundo de que solamente hay una verdad. Entonces, es importante eso, y además también una de las críticas es que las mujeres no podían hablar de su opresión desde un acceso privilegiado. Entonces, tal vez esas fueron como que las críticas desde el punto de vista feminista, además de que como se privilegiaba una opinión por encima de las otras, no se tomaba en cuenta mucho la diversidad. Y esta fue la crítica que le hicieron las posmodernas feministas. Entonces que ya dicen que se hace la crítica a este concepto hegemónico de mujer, porque ya dicen que no es solamente un tipo de mujer, que además se caracteriza por ser plural, o sea, hay perspectivas diferentes, hay pluralidad de pensamiento y que no se puede mandar la objetividad porque realmente cada una habla desde su realidad. Entonces ahí lo único que se cae en el riesgo es que hay una fragmentación infinita de perspectivas y que en este posmodernismo feminista se cambia el conocimiento del punto de vista por la mirada desde el aquí y el ahora. Ahora, las críticas que se hicieron respecto a esto fue, uno, que podía caer el riesgo en que si hacían un énfasis excesivo en la diferencia, podía haber una desintegración intelectual y política muy grande, porque había demasiada, o sea, demasiada información, demasiadas posturas. Y el mayor reto de esta postura es justamente reconciliar cuáles son esas presiones de excesiva diversidad que había. Por otra parte, tenemos al empirismo feminista, que ellos dicen, mira, no, mujeres y hombres pueden hacer un conocimiento científico siempre y cuando apliquen bien el método científico. No tienen que ser feministas teóricas ni tienen que ser hombres machistas. Si aplican bien el método científico, pues van a producir conocimiento veraz. Y ellos dicen que a través de este método científico sí se puede generar un conocimiento imparcial y racional, y que a través de la buena investigación que es realizada por los hombres y mujeres pueden producir conocimiento sin sesgo. Ahora, ¿cuál es la crítica feminista que se le hace al empirismo feminista? Que, oye, sin una postura feminista del mundo y creer que la ciencia se va a regular por sí sola, sin estos postulados, entonces puede caer en un riesgo mayor, o sea, de tender hacia la misma epistemología tradicional. Ahora, ¿cuáles son las tendencias de la epistemología feminista de estas tres posturas? Bueno, que estas tres posturas rechazan estas teorías totalizadoras que hablaban de que, bueno, todas las generalidades y las universalidades del mundo tenían una visión androcéntrica del mundo. O sea, las tres teorías coinciden en que nada, tienen que tener una visión feminista también del mundo, esta visión, tenían que tener esta perspectiva de género. Lo segundo es que mientras que el empirismo va a suponer que
el conocimiento es políticamente neutral no situado, las teóricas del punto de vista y posmodernismo van a ofrecer diferentes aproximaciones respecto a esta categoría del conocimiento. La primera le otorga un privilegio epistémico, lo que hemos hablado, que antepone una posición por encima de otra, mientras que la otra habla mucho de los relativismos, o sea, no hay un único conocimiento porque hay diferentes posturas. La tercera es que ya con esta pluralidad que se abrió dentro de la epistemología feminista, la teoría del punto de vista empezó como a abrirse más. O sea, ya empezó como a extender más su posición, no solamente desde un punto de vista genérico y único, sino que ella tiene una visión más pluralista. Y las empiristas feministas hablan mucho de la centralidad del conocimiento situado y la interacción con los hechos y los valores, mientras que de alguna forma sus postulados coinciden bastante con las posmodernas porque también ven el punto de vista del mundo más pluralizado. Ahora, ¿qué es lo que, a pesar de que las tres tienen una concepción distinta de la objetividad, que uno tiene que ser fuerte, otro tiene que ser empírica, etcétera, pero las tres confluyen en que las intervenciones que se hagan de alguna forma tienen que tener esta perspectiva feminista y que de alguna forma favorezcan a las mujeres, que realmente es lo que a nosotros nos deja este capítulo. ¿Y qué es lo interesante de este capítulo? Que las personas que siempre en el mundo generaron conocimiento fueron hombres blancos, heteros y de clase media alta, y que ellos eran los que iban a configurar una visión del mundo. Sin embargo, estas, entre otras mujeres, que hablaron de sus propias críticas, de sus propias visiones, hablaron de diversidad, de pluralidad, de cómo la opinión y la visión de las mujeres también importaba dentro de los avances científicos, fue muy significativo para todos los avances cognitivos y sociales que se tienen. De hecho, se destaca tanto en las ciencias, en la biología, como en la ciencia social, porque vienen a enfatizarnos que la visión androcéntrica del mundo no es la única y verdadera realidad, que también las mujeres contamos y que podemos producir un conocimiento en base a nuestras experiencias, nuestras necesidades y nuestra identidad. Muchísimas gracias.